Muchas gracias, nuestro hermano Luis, por esta introducción que nos hace en esta hermosa mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, bienvenidos. Qué bendición es poder verles, recibirles en este programa Escudriñando al Pastor. Esperamos que lo disfruten muchísimo. No es escudriñando al pastor. Y bienvenidos, siéntase cómodo y esperamos que disfruten mucho esta mañana. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Yo estoy muy bien, muy contenta de poder estar con usted en esta mañana. Creo que todos tenemos mucha expectativa de lo que vamos a hacer el día de hoy. Y hoy creo que es un programa, por llamarlo así, un programa clave, importante en lo que es el programa de Escudriñando las Escrituras. Entonces, el día de hoy hemos preparado una serie de preguntas para usted y como les indicamos y como nos indicaba nuestro hermano Luis, es referente a escudriñando las Escrituras. Y bueno, ¿qué le parece si damos inicio a la primera pregunta? Bueno, sí, permítame nada más una cosita. Bueno, para todos los hermanos que nos acompañan hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Ya todos ustedes habían sido informados acerca de que hoy vamos a tener un programa diferente, y el verles a cada uno de ustedes acá nos inspira, de verdad que nos motiva, porque me hace pensar de que hay un interés en el corazón de ustedes con respecto a lo que como iglesia estamos intentando o queremos hacer en este lugar. Así que muchas gracias a ustedes y también a los que nos pueden estar siguiendo de la forma virtual. También gracias por estar con nosotros, pero en especial quisiera agradecer también a las personas nuevas, a las que nos están acompañando por primera o segunda vez. Esto no es lo que tradicionalmente hacemos. Hoy estamos haciendo una excepción, algo distinto, con el propósito de poder brindar a todos ustedes este programa que nosotros estamos tratando de hacer y que vamos a llevar a cabo, por supuesto, con respecto a escudriñando las Escrituras. Ahora sí. Muy bien. Bueno, pastor, con la apertura de la iglesia estamos recibiendo nuevos hermanos y queremos que ellos conozcan cómo se desarrollan los programas de aprendizaje en esta iglesia. ¿Cómo les explica usted de qué se trata el programa Escudriñando las Escrituras? Bien, creo que no solamente a los hermanos que se están agregando en estos últimos tiempos a la iglesia, que son pues hermanos nuevos, sino también a todos los que somos parte ya de esta congregación. ¿Cómo explicamos qué es el programa Escudriñando las Escrituras? Bueno, permítame hacerlo de la forma tal vez un poco más simple y sencilla. El programa Escudriñando las Escrituras lo que tiene que ver es con llevar a cabo un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa un estudio sistemático? Bueno, lo que significa sencillamente es que no tomamos un versículo fuera de su contexto. No significa que no tomamos un tema al azar, sino que comenzamos a desarrollar, sí, un tema en particular, y que en base a eso entonces desarrollamos toda una estructura de enseñanza. A esto es lo que le llamamos este programa, que tiene que ver, como dije, con el hecho de llevar a cabo un estudio sistemático. Pero por supuesto que cuando hablamos el término de escudriñando las Escrituras, estamos haciendo alusión a las palabras de Jesús en San Juan capítulo 5, verso 39, cuando dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces nos ha parecido a nosotros muy importante acuñar nosotros también esa declaración de Jesús con respecto a escudriñar las Escrituras, que dicho sea de paso, cuando Jesús lo menciona, tiene que ver con la necesidad del pueblo de Israel, el pueblo judío, de conocer las Escrituras. Tiene que ver con la necesidad de poder indagar acerca de la vida de Jesús y todo lo que en el Antiguo Testamento se mencionaba con respecto a la venida del Mesías, en este caso de Jesús. Eso es el programa básicamente de Escudriñando las Escrituras. Es un estudio sistemático a través del cual queremos pues que cada uno de ustedes pueda ser parte y pueda edificar su vida.
Muy bien, muchísimas gracias. Y este programa de Escudriñando las Escrituras obedece a una necesidad propia de esta iglesia, la iglesia Villanueva, ¿o considera usted que existe la misma necesidad en todas las iglesias en general? Bueno, yo creo de que la necesidad de escudriñar las Escrituras, de llevar un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, no es un tema solamente de nosotros como iglesia local. Esa es una necesidad que está presente en la vida de todo creyente y por ende en la vida de toda congregación y de toda iglesia aquí en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. Todos los que hemos creído en el Evangelio tenemos esa necesidad de poder escudriñar las Escrituras de una forma seria, de una forma disciplinada, por supuesto. Entonces es una necesidad que nos concierne a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, a usted y a mí, que dicho sea de paso, no es una necesidad para los miembros de la iglesia, no, es una necesidad que está presente en la vida del pastor, en la vida del líder, en la vida del que limpia la iglesia, en la vida del que limpia las sillas, es una necesidad presente en nuestra vida cristiana. Excelente. Pastor, este programa de Escudriñando, que si bien es cierto, tiene poco tiempo, se podría decir así, entiendo que ya pues había una necesidad en usted como pastor de algo así, de poder llegar a la vida de sus ovejas. Y quisiera que en esta mañana usted nos hable del origen de este programa, cómo es que nace Escudriñando las Escrituras. Bueno, es interesante cómo nace este programa, por lo menos en esta congregación, y todos tenemos que conocer esa historia. Este programa, Escudriñando las Escrituras, nace precisamente en un momento de crisis. Nace y comienza a ser planeado allá por la mitad del año 2020, el año pasado, mientras estábamos en este proceso de la cuarentena, que dicho sea de paso, pues seguimos todavía en esa misma cuarentena, ahorita mismo estamos en eso también, pero cuando se inició este proceso, al considerar el distanciamiento que comienza a existir entre nosotros como iglesia, al mirar la ausencia en el sentido de que ya no nos podemos congregar presencialmente, ya no podemos estar juntos para poder tener las diferentes actividades que generalmente nosotros realizábamos. Entonces surge este programa en medio de esa necesidad y surge para dar una herramienta, tener un recurso más para podernos unir como iglesia, mantenernos unidos como iglesia, mantenerlos a ustedes como rebaño del Señor, mantenerlos juntos, pero juntos con un sentido, juntos con un propósito. Y es ahí precisamente donde nace este programa, que dicho sea de paso, cuando leemos un poco acerca de la historia de la iglesia en los siglos pasados, siempre los programas o siempre la instrucción bíblica ha surgido en medio de momentos de crisis, en una necesidad tan apremiante como las que nosotros hemos vivido. Ahí es donde surge, y es como que si Dios de alguna forma nos inspirara a decir, nos motivara, al hecho de tener que volver a ese principio de las Sagradas Escrituras. Pero básicamente nace en medio de la pandemia y nace cuando el asunto se puso bien difícil en el año pasado. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando las medidas se fueron bastante extremas, ahí comenzamos a pensar, un pequeño equipo en la iglesia, comenzamos a pensar en la posibilidad de hacer algo como esto. Excelente. Y dicho sea de paso, bueno, esta es la segunda entrevista que tengo el honor de poder hacer acá con usted. Usted tiene ese privilegio, Sí, es de el hacer la privilegio, segunda entrevista sí, conmigo, claro. que solo es una gracia de Dios para ella, nada más, no es para todos. Sí. Y en la primera entrevista iba orientada hacia esa preocupación sana que teníamos hacia el rebaño, hacia el cuidado que tenemos o que usted como pastor tiene hacia ellos, el alcance que estábamos teniendo en ese momento, porque las transmisiones eran totalmente virtuales y esa entrevista se enfocó en eso. Y yo quisiera hacer un paréntesis para
rescatar que qué bendición, qué lindo es poder ver hacia atrás y tener a tantas personas hoy, ver que ese trabajo, ese fruto, ese momento está aquí y hay tantas personas nuevas y tantas personas que se están añadiendo domingo a domingo y todo en medio de una crisis. Entonces, ahora que hablamos de esto y usted nos decía y nos hablaba de la necesidad, ¿verdad?, que hay en nosotros de escudriñar las Escrituras, quisiera que nos hable también de cuál cree usted que es la urgencia por la que debemos escudriñar las Escrituras. Bueno, me parece que es una pregunta sumamente importante y que debe de ser sumamente importante para cada uno de nosotros como creyentes. A ver, ¿cuál es la urgencia del por qué escudriñar las Escrituras? Yo personalmente creo que esta urgencia nace de una necesidad que está implícita en la vida de todo creyente, de toda persona, hombre y mujer, sea quien sea, que haya depositado su fe en Cristo para salvación. Esta necesidad comienza a venir y la urgencia comienza a establecerse desde el primer momento en que nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo. Es ahí precisamente donde esta urgencia, que no es solamente una urgencia contemporánea, sino que ha sido siempre una urgencia por todos los siglos, en el primer siglo, es una urgencia que está presente. ¿Por qué? Porque todos necesitamos conocer y fundamentar nuestra vida sobre las Sagradas Escrituras. Un creyente que solamente ha hecho una profesión de fe, pero no avanza en su vida espiritual, en el desarrollo y crecimiento y construcción de su vida basado en las Sagradas Escrituras, lo más seguro y lo más posible es que va a quedar tirado, si se me permite la expresión, tirado en el camino. ¿Por qué? Porque no tiene ningún fundamento en su vida. Entonces la urgencia nace a partir de la necesidad en nuestra vida, del hecho de tener un encuentro personal con Cristo. Necesitamos avanzar y necesitamos crecer en nuestra vida cristiana. Y aquí yo creo que se hace importante poder hacer una pregunta a fin de que nos podamos nosotros mismos cuestionar en cuanto a esto. ¿Cuántas veces por lo menos lee usted la Biblia a la semana? Leerla nada más, leer o tener una lectura bíblica por semana. ¿Cuántas veces lo hace? Ahora pasemos a un segundo nivel. ¿Cuántas veces la estudiamos? Que ya no es leer, ya es estudiar la palabra del Señor por semana. Usted ya se habrá dado cuenta de la urgencia en la que estamos, ¿verdad? De la necesidad que hay en nosotros de poder crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Recuerdo en este momento la carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo, cuando insta a Timoteo y le dice a Timoteo que dedique su tiempo a leer, pero no está hablando que lea acerca de cómo ser un buen líder. No tiene que ver con el hecho de que lea a cómo hacer un mejor ministerio. La instrucción específica de Pablo a aquel ministro de Dios en aquel tiempo en la iglesia de Éfeso es: mientras tanto es que yo voy, ocúpate en la lectura. Pero tiene que ver la lectura en cuanto a las Sagradas Escrituras, porque su contexto así lo dicta. Entonces miramos de que esta urgencia siempre ha estado presente en la vida nuestra. Lastimosamente, muchos de nosotros no estimamos como una urgencia en nosotros el escudriñar la palabra del Señor. Nos conformamos con conocer San Juan 3:16 a lo mucho, y los que sabemos de memoria San Juan 3:16 consideramos de que ya conocemos toda la Biblia y todo lo que Dios quiere, pero no es así, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa urgencia, y tal vez concretamente la respuesta es: esa urgencia nace de la necesidad de haber tenido un encuentro con Cristo y que necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Pastor, usted acaba de mencionar al apóstol Pablo y Éfeso. ¿Qué le parece si hablamos un poquito de esto? En uno de los temas, bueno, en realidad todos los temas que se desarrollaron a lo largo de la primera temporada del programa fueron muy interesantes, pero uno de ellos en especial fue la gracia que el apóstol Pablo desarrolla en la carta de los Efesios, en el capítulo 1. La pregunta es: ¿cómo el hecho de no conocer el concepto de la gracia ha hecho errar a la iglesia? ¿Perdón?
¿Cómo el hecho de que muchas veces la iglesia no tiene claro el concepto de la gracia? ¿En qué errores incurre la iglesia al no tener claro ese concepto? Bueno, creo que los errores en que muchos incurrimos al no conocer el tema de la gracia es que lastimosamente hacemos de la vida cristiana una desgracia. El que no conoce la gracia de Dios hace de su vida cristiana una desgracia. ¿Por qué? Porque permítame usar solamente esa expresión con el perdón de ustedes, pero qué desgracia cuando nosotros teniendo tanta riqueza en Dios, producto de la gracia, no la conocemos. Qué desgracia en la vida de una persona, hombre o mujer, que teniendo todo lo que Dios ha provisto para poder desarrollar una vida que agrade y glorifique y dignifique la vida del ser humano, en este caso del creyente, no podamos, por la ignorancia de esa gracia, no podamos nosotros desarrollar una vida como Dios quiere. Una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos a veces cuando ignoramos todo ese despliegue del poder de la gracia de Dios, y digo poder porque la gracia de Dios es poder de Dios. No hablamos de una religión a la cual nos anexamos o asociamos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de lo más grande que Dios nos pudo haber dado, que no solamente es el aspecto de que Dios nos salvó, sino de que una vez que Dios nos salva, también nos habilita a través de esa gracia por el Espíritu Santo que Él pone en nosotros, nos habilita para poder tener una vida que pueda corresponder consecuentemente a la obra de Dios en nuestra vida. Mucho de la experiencia de mucha gente en las iglesias es de que perpetúan sus años en la vida de la congregación, pero el que tenga años de estar en la vida de una congregación no significa nada, sinceramente. ¿Por qué? Porque no por estar dentro de una iglesia tenemos una tremenda vida cristiana. La vida cristiana es explosiva, la vida cristiana es brillante, la vida cristiana se disfruta en dependencia del conocimiento de la gracia que nosotros tengamos. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, declara, enseña y revela el poder de esa gracia. Y me gusta mucho porque al final de este capítulo el apóstol Pablo va a acentuar el poder de Dios dentro de la gracia, que tiene que ver con el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sabía, usted está consciente de que Dios ha puesto en usted, el que ha creído en Cristo, ha puesto en usted su Santo Espíritu? ¿Usted es consciente de esto? ¿Usted está viviendo todos los días sabiendo que desde el momento en que usted se despierta y pone un pie en el piso, usted sabe que dentro de usted está el Espíritu Santo de Dios? ¿Y usted es consciente de que tiene eso? Mire, hermanos, que por ejemplo, como respuesta a su pregunta, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros? Bueno, de haber sido salvos y no poder vivir una vida consecuente a la salvación. Pero vivir una vida consecuente a la salvación va a depender de lo que usted conozca de la gracia. Y dentro de esta gracia, Dios nos ha dado a su Espíritu, como el apóstol Pablo lo dice. Ahora, pero es interesante cómo Pablo proyecta la imagen, lo ilustra, diciendo que el mismo, escuche bien, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que Dios ha hecho morar en la vida suya. ¿Eso no le parece a usted tremendo y poderoso? Entonces, ¿qué significa? Que mi vida cristiana es en dependencia de ese poder en mi vida. Pero si yo ignoro esto, si yo no conozco esto, todos los días vivo como un miserable, aun cuando Dios me haya enriquecido en su gracia. Pero por desconocerla, entonces, hermanos, vivimos vidas muy amargadas, vivimos vidas muy desnutridas, vivimos vidas muy derrotadas, como dije. ¿Por qué? Porque desconocemos eso. Eso en esa parte vivencial, personal. Pero ¿qué no más decir de repente de todas las atrocidades que en nuestra vida cristiana podemos hacer porque no conocemos lo que es la gracia del Señor en nuestra vida?
Bien, y esto solamente es un toque así que estamos pinceleando un poco, pero nos faltaría tanto tiempo para poder hablar de la gracia de Dios, y esto es lo que estamos tratando de hacer en el programa. Estamos hablando de la exposición del apóstol Pablo, la teología de Pablo con respecto a la gracia de Dios. Excelente, pastor. Muchísimas gracias. Y con esto quisiera invitar a todas las personas que quizá no tuvieron la oportunidad de ver la temporada pasada, que quizás se están integrando a la iglesia y no sé, tal vez sea la primera vez que usted escucha del programa Escudriñando las Escrituras, que usted pueda encontrar todos los programas en YouTube, en Facebook. Ahí están cada uno de ellos. El pastor ahí explica enteramente, profundamente el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Entonces ahí usted podrá encontrar más a detalle todo ese tema de la gracia que el pastor acaba de exponernos. Ahora quisiera que hablemos un poco de la iglesia. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo como iglesia? Bien, bueno, podríamos decir varias cosas y ponga mucha atención. ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Debemos de decir en honor a la verdad que una de las primeras realidades de la iglesia es su adormecimiento espiritual. La iglesia está pasando por un tiempo, por una crisis de adormecimiento espiritual. Número 2, ese adormecimiento tiene una causa, tiene un principio, hay algo que la gesta. Y es que cuando la iglesia se separa, se divorcia de las Sagradas Escrituras, y no importa cuántos cultos vayamos, no importa si tenemos algún servicio dentro de la iglesia, pero cuando mi vida cristiana se separa, se divorcia de las Sagradas Escrituras, y hablo de que se divorcia en el sentido de que no la leo, de que no la estudio, por supuesto que a mi vida tiene que venir un decaimiento. Decaimiento que se hace muy, pero muy claro al mirar la conducta, al mirar la forma y los estilos de vida que nosotros desarrollamos en la vida cristiana. Pero no obstante, la iglesia en este momento no solamente está viviendo esa experiencia, no solamente está pasando por ese momento de adormecimiento, como digo, producto de su alejamiento de las Sagradas Escrituras. No por tener un pececito y no por tener una frase bíblica en el baño, en el cuarto, en la entrada a la casa, no por tener un texto bíblico significa que somos gente de las Escrituras. Un creyente de las Escrituras es un creyente que la lee, pero es un creyente que la estudia. Es alguien que está disciplinado a estudiar las Sagradas Escrituras, es un creyente de las Escrituras. Pero abonado a esa realidad de la iglesia, tenemos todo un contexto que está amenazando grandemente a la iglesia, y que lamentablemente nosotros, hermanos, que muchos de nosotros no nos damos a la tarea de pensar de lo que está pasando afuera, lo que está sucediendo afuera. Pero en este momento la iglesia está ante una amenaza pero tan tremenda por todas las corrientes que el mundo está echando a andar, y que por cierto van a tener que tocar y están tocando la vida de la iglesia. Hablamos de los principios, hablamos de los valores dentro de la sociedad, que no son las situaciones que solamente están pasando allá en la sociedad, sino que también se están infiltrando en la vida de la iglesia. Y tal vez para ser un poco puntual con respecto a esta realidad, repito, el alejamiento de la iglesia de las Escrituras y las amenazas que tenemos dentro de la sociedad, me lleva a mí a tener que pensar, o más bien preguntar con respecto a esto: ¿cómo nosotros, la iglesia, podemos responder y podemos estar firmes ante las acechanzas que la sociedad está teniendo para con la iglesia? Ninguno de nosotros está en desconocimiento de todas las corrientes con respecto a la moralidad, con respecto a los conceptos de familia, con respecto al sexo, con respecto a la unión, al matrimonio, etcétera, que son cosas que están sucediendo hoy en día y que todos somos testigos. Para citar un ejemplo que no es de nuestro país, por supuesto, pero que pasa en el estado de California. Hace como 15 días un juez aprobó, ¿verdad? Le dio el derecho, le dio el permiso a una, bueno, no es pareja, sino es a un trillo
de homosexuales que podían adoptar hijos. Entonces mírese que no solamente están hablando de una pareja, sino que ahora es un trío que tienen esa facultad en el estado de California para poderlo hacer. Por supuesto que todo esto es tan solamente una reseña de las cosas que están pasando, pero que están sucediendo afuera, pero que debemos entender que dentro de la realidad de la iglesia está viviendo una situación pues no igual, pero está viviendo una situación que por separarse de las Sagradas Escrituras, ¿cómo podrá la iglesia resistir eso? Y esa es para mí una de las grandes realidades que la iglesia está teniendo ahorita, su separación de las Escrituras, y cuando nos separamos de las Escrituras, no hay ninguna resistencia en nosotros para poder contrarrestar las cosas que nosotros estamos teniendo a manera de la sociedad y que por supuesto tienen que golpear la vida de la iglesia. No podemos quitarnos el tiro, pero solamente tenemos una forma de poder resistir a eso, y es a través de crear ese fundamento en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar con respecto a lo que es las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Pienso que, podríamos hablar de muchas realidades, pero una de las que más yo creo nos compete ahora es pensar en cuanto a eso, el distanciamiento que está habiendo de la iglesia con las Sagradas Escrituras. Así es, y en esta mañana hemos empezado esta entrevista, por llamarlo de alguna forma, de la manera más micro, ¿verdad? Desde la forma en la que yo concibo la palabra de Dios, en cómo yo como cristiana tengo ese contacto con la palabra, cómo yo escudriño las Escrituras, cómo repercute en mí el hecho de no hacerlo, hasta lo macro, cómo afecta la vida de la iglesia en general, no solo de Villanueva, sino la iglesia en el mundo, el no conocer, el no, y no solamente la palabra de Dios, sino lo que está pasando y las amenazas que tiene la iglesia. Y ahora que usted hablaba de estas corrientes, no solo a nivel, por llamarlo de alguna forma, moral, ¿verdad? Sino también a nivel espiritual, y en 2 Pedro 2:1 nos dice que hubo y habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías y etcétera, ¿verdad? Muchísimas cosas más. ¿Cuál es el peligro de que la iglesia hoy se conforme con escuchar un mensaje y no ir más allá? Bueno, hay un ejemplo en el libro de los Hechos que hay una iglesia, hay creyentes en una ciudad que se llama Berea en el libro de los Hechos. Y es interesante lo que esa iglesia hacía. Dice que cuando Pablo predicaba el evangelio, todos los que escuchaban la predicación del apóstol Pablo iban a sus casas, y en sus casas comenzaban a escudriñar las Escrituras para corroborar si lo que el apóstol Pablo había enseñado era así, era verdaderamente una verdad lo que Pablo estaba enseñando. Una de las cosas muy típicas de la iglesia actual, de la iglesia moderna, es que a todo le decimos amén. Y máximo si ese mensaje es un mensaje entusiasta. Máximo si ese mensaje tocó nuestras emociones. Máximo si ese mensaje nos habla acerca de privilegios, derechos y oportunidades que obtenemos. Máximo en ese sentido si de repente lo que escuchamos es lo que nuestro corazón quiere escuchar. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, simple y sencillamente el peligro radica en el hecho de que nadie puede construir una vida sólida en su relación con Cristo basada en una enseñanza que no es una enseñanza verdadera, no es una enseñanza cristocéntrica. Por ejemplo, permítame esto, cuando nosotros vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, una carta que es escrita ya por el año 49 después de Cristo, estamos hablando a pocos años de la resurrección de Cristo cuando Pablo escribe esa carta, pero ya en ese momento Pablo dice: yo sé que andan algunos de entre ustedes que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa palabra pervertir significa desvirtuar, significa quitarle la realidad de ese evangelio y meter otros tipos de pensamientos o doctrinas con el fin de debilitar el evangelio. Y aquí es donde yo podría responder puntualmente a esa pregunta. ¿Cuál es el peligro? El peligro de no ir nosotros más allá, el peligro solamente de escuchar,
es que podemos ser presas muy fáciles de estar de repente creyendo en una mentira, de estar de repente creyendo en el pensamiento de un hombre, en las buenas intenciones de un hombre, pero no necesariamente en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, una vez que escuchamos el mensaje del Señor, poder corroborar. Por eso decimos: traiga su Biblia, vaya a su casa, apunte y vaya a su casa, averigüe si eso es lo que verdaderamente se está diciendo o es lo que Dios está diciendo en su palabra, de tal forma que no podemos decir amén a todas las cosas que escuchamos. Entonces, el peligro latente en el que está la iglesia cuando no va más allá de lo que escucha es convertirse simple y sencillamente en un religioso más. Es alguien que simplemente llega, hace todos los rituales dentro de la iglesia cristiana evangélica, pero no va más allá. Su vida no florece, su vida no se enriquece, su vida no se construye, su vida no se edifica. ¿Por qué? Porque no hay una fundamentación de las Sagradas Escrituras en la vida personal. De repente lo que hoy estamos hablando puede que le anime a usted, pero usted debe de ir responsablemente a su casa y poder construir su vida usted personalmente sobre las Sagradas Escrituras. Entonces creo que el riesgo latente es desarrollar una vida que parece cristiana, pero no es una vida cristiana. El peligro latente es querer hacer cosas que solamente les es dado a aquellos que construyen su vida en las Sagradas Escrituras. Y recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús pone los ejemplos del hombre sabio y el hombre insensato. Dice: el hombre sabio es aquel que escucha la palabra, pero hace la palabra. Y curiosamente presenta un cuadro ahí que lo ilustra en esa parábola, diciendo que vinieron los vientos, vinieron las dificultades, y aquella persona que escuchó, pero se edificó sobre esa palabra, hizo esa palabra, permaneció. No obstante, el que la escuchó, el que la aplaudió, el que gritó gloria a Dios, pero no practicó esa palabra, no fue y se fundamentó en esa palabra, vinieron las crisis, vinieron las dificultades y no pudo permanecer. Si usted se da cuenta, Jesús es bien claro en ese sentido. No se trata solamente de escuchar, se trata de ir e indagar, edificarnos, pero hacer también esa palabra para que nuestra vida pueda ser solidificada en nuestra relación con Cristo. Creo que esa mañana el propósito de esta entrevista no es como solamente "Ay, vamos a ver qué nos va a contestar el pastor", o es un culto diferente, que así lo vamos a ver. O sea, realmente el propósito es que cada uno de nosotros esté consciente, y es un llamado de atención a cada uno de nosotros. Y usted acaba de mencionar justo un punto de la iglesia de los Hechos, el libro de los Hechos, perdón, donde nos relata el nacimiento y el crecimiento de esta iglesia, en el capítulo 17, donde menciona a los de Berea, ¿verdad? Como creyentes que con solicitud escudriñaban cada día las Escrituras. Y eso me llama tanto la atención de que ellos verificaban si lo que Pablo y Silas habían predicado era verdad. Y el pastor nos decía que, bueno, evidentemente la iglesia vive en una religiosidad, es muy lamentable, pero es verídico, ¿verdad? Yo no sé cuántos de nosotros de verdad dice: voy a ver si primero vamos a ver cuántos tomaron nota de su predicación y cuántos llegaron a verificar que todo lo que usted dijo era verdad, si de verdad la interpretación era correcta. Y creo que muy pocos. Y vivimos alejados de las Escrituras. ¿En qué momento, pastor, nos extraviamos? Bien, creo que hay muchos factores que nos llevan a nosotros a esa triste realidad. Número uno, tiene que ver con la formación de aquellos que están al frente de una obra. Creo que todo pastor y todo líder que tiene un celo por las Escrituras, lo primero y central que va a hacer en su vida de enseñanza a quienes dirige es acerca de las Escrituras y la vivencia de cada persona en las Escrituras. Lo que ha pasado a través de las generaciones es que no hemos tenido hombres celosos en la palabra,
sino personas que de repente quieren satisfacer su corazón al mirar multitudes dentro de sus grupos. Entonces, en pro de eso, lo que hacemos, número uno, es preparar a la gente para que sepan hacer cosas, ¿no es cierto? Los enseñamos a predicar, los enseñamos a cantar, los enseñamos en fin, a muchas cosas dentro de la iglesia que son buenas, son bonitas, pero no son esenciales en ese sentido. Entonces, lo que comienza a suceder es que entrenamos a la gente para hacer, pero no para vivir en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo es que comienza a pasar esa separación que viene en cuanto a la vida cristiana de la palabra? ¿Cuánto es que comienza a pasar? Bueno, simplemente pienso en una cosa que Jesús dijo, cuando vienen los afanes. Número uno, es cuando no somos formados. Y hermanos, tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros nunca hemos sido formados en la palabra. Hemos sido enseñados a seguir la corriente dentro de una congregación de donde vengamos o si hemos nacido acá, pero no hemos sido formados en la palabra. La primera causante de esto es la mala formación que hemos recibido. Número dos, tiene que ver con los afanes en el corazón nuestro. Por eso cuando nosotros hablamos de la carta a los Efesios, es interesante que Pablo apunta certeramente a que el interés del cristiano tiene que ser crecer en Cristo. Pero si yo preguntase en esta mañana, ¿cuál es el interés real en el corazón de nosotros? ¿Es crecer en Cristo o es crecer en nuestros propios asuntos? ¿Es crecer en el programa de Dios o crecer en nuestro propio programa? ¿Dónde está basado nuestro mayor interés en la vida? ¿En qué nos estamos interesando? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo en nuestro corazón? Entonces, la segunda causa que nosotros encontramos de esta separación que se viene dando ya, por supuesto, de mucho tiempo atrás, obedece al hecho de los afanes en nuestro corazón. Y es que, hermanos, ciertamente el reino de Dios no es lo primordial en nuestra vida. Lo primordial en nuestra vida son nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos y lo que Dios puede hacer por nosotros, pero no desarrollarnos a nosotros mismos a través de las Escrituras en una relación firme con Dios. La tercera causa que yo encuentro en esto es la negligencia también de la iglesia como tal. ¿A qué me refiero con negligencia? Bueno, ahora todos nosotros estamos escuchando esto y vamos a escuchar otras muchas cosas más. Pero después de esto, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Después de esto, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Dicho sea de paso, esta causa no solamente es una situación de los tiempos actuales, esta causa siempre ha estado presente en la vida de la iglesia. Las razones por las que la iglesia se ha apartado de las Escrituras siempre han sido las mismas en todo esto. Y tal vez para dar un dato histórico, con respecto a la historia de la iglesia, y es que es interesante porque en el siglo IV de la historia de la vida de la iglesia va a suceder una situación bien interesante en la historia de la iglesia. Y es precisamente ahí donde nace la iglesia católica, apostólica y romana. Y nace cuando a la iglesia se le otorgan, o a los cristianos de esa época que venían martirizados, venían perseguidos y sus propiedades se les quitan, cuando entra el emperador Constantino y quita todas estas prohibiciones y toman la decisión en el imperio de regresarle a todos los creyentes todo lo que se les había quitado, entonces comienza a haber un pensamiento en la mente de la gente de que el cristianismo era un asunto de privilegio. Entonces, donde por primera vez la iglesia comienza a masificarse. Eso significa comienza a venir gente tras gente tras gente a las iglesias, pero no es gente que está viniendo de repente por una convicción de arrepentimiento por el Espíritu Santo, sino porque comienza a ver en el siglo IV a la iglesia, al cristianismo, y para ellos cristianismo era un asunto de privilegio, pero no de responsabilidad. Entonces, ¿qué comienza a pasar allí? Que las iglesias comienzan a llenarse de gente, por supuesto, pero es gente que viene con una mentalidad de beneficio, con una mentalidad de privilegio, pero que no entiende su responsabilidad para con Dios. Solamente está pensando en privilegios en su vida, solamente está pensando en que Dios es el que está en función de mis necesidades, pero que más de ahí yo no tengo ninguna responsabilidad. Cuando vemos ese dato histórico, es lo que hoy en día está pasando. Las iglesias se llenan, pero ¿de qué se llenan?
de gente que tenga hambre y sed por la verdad de Dios, o de gente que de repente viene buscando un beneficio particular en Dios, o que de repente en muchas iglesias, como todos sabemos, se ofrece un Dios que es un Dios que vela por todas sus necesidades. Y hago un paréntesis acá, aquí, si me lo permiten. Bueno, ya me lo permitió, ¿verdad? Y tiene que ver con lo siguiente, hablando de falsas enseñanzas. Hoy en día, una de las predicaciones fuertes y que atrae a la gente es que Dios tiene la bendita costumbre de hacer tus sueños realidad. ¿Y cuántos dicen amén? Pero esa es una falsedad. Esa no es doctrina bíblica. Eso no es Dios. Usted en la escritura, en ninguna parte de este libro va a encontrar a un Dios que está comprometido con hacer tus sueños realidad. No existe ese Dios en la Biblia. Ese Dios ha sido el invento y la creación de hombres que pervierten el evangelio y la causa de Cristo. Pero por supuesto, usted ya está pensando en aquel salmo: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Es Biblia, ¿no es cierto? Pero ¿qué está diciendo ese texto? No está diciendo de que Dios va a cumplir tus sueños. Dios está hablando de que va a responder a tu oración y a la petición de tu oración, pero es a la oración de alguien, de un hombre y de una mujer que ha aprendido a deleitarse en Dios. Y un hombre y una mujer que ha aprendido a deleitarse en Dios jamás pedirá algo vanidosamente, jamás pedirá algo para sí mismo, pues todo lo que pide y todo por lo que clama tiene que ver con el propósito de Dios en su vida. No tiene que ver con usted, no tiene que ver con lo que yo simple y sencillamente quiero vanidosamente. Entonces, cuando malinterpretamos esto y cuando hablamos de que en qué momento la iglesia se separa cuando nosotros no conocemos al Dios de la Biblia. Y por eso la importancia de las escrituras. Por eso, hermanos, esa escritura que usted encuentra en el libro de los Salmos, deleítate en Jehová, hermanos, ese es un asunto exclusivo de Dios para gente que tiene esa característica. No es algo que yo lo puedo declarar y decir, bueno, que dicho sea de paso, las famosas declaraciones en estos tiempos, ¿verdad? Pero dicho sea de paso, no es algo que yo lo debo de mencionar y decir, Dios no está comprometido con ninguno de nosotros. Dios no tiene compromiso con usted y conmigo. Dios no está obligado conmigo. Y tal vez eso suena extraño porque lo que hemos siempre aprendido es que Dios tiene que responderme. ¿Y por qué Dios tiene que responderte? El hecho que yo sea su hijo no quita quién es Dios. Dios es soberano. ¿No es cierto? Y la escritura sí dice, número uno, que todo lo que Dios ha creado es para su gloria, número uno. Número dos, dice que Dios va a obrar en nosotros de acuerdo no a tus propósitos y los míos. Dios va a obrar en mi vida y va a obrar en la vida de la iglesia de acuerdo a su propósito y su soberana voluntad, no a lo que nosotros digamos. Entonces alguien ha inventado de que Dios tiene la bendita costumbre de hacer tus sueños realidad. Y cuando yo escucho esto digo, mira, yo quiero un novio, Dios va a hacer mi sueño realidad. Mira, yo quiero un esposo, Dios va a hacer mi sueño realidad. Yo quiero una casa y Dios va a hacer mi sueño realidad. Y no es verdad. Porque para comenzar, Dios no anda buscándole novia a nadie, eso usted lo elige. Para comenzar, Dios no está buscando el esposo a nadie. O sea, usted elige casarse o no casarse, porque si le va mal, no le reclame a Dios. Y si le da bien, pues dele gracias a Dios, porque usted tuvo la sensatez de escoger bien. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, hoy en día todas estas cosas lo que hacen es separar. Y como dije, esto no es un asunto de ahorita, es un asunto de que siempre ha existido y se catapultó en el siglo IV. Entonces hoy la gente que llega a la iglesia llega pensando y buscando a un Dios que brinca y salta
por mí. Y no es verdad. Dios es soberano y Dios está siempre sobre su trono como Dios. Dios no es mi siervo ni mi sirviente. Él es el Dios a quien yo le debo todo y le rindo todo, porque todo es de Él. Ven, amigos, eso es lo que pasa cuando uno invita a un predicador al programa. Ese es un Termina problema. predicando y me rompió ya toda la estructura. Ese es un problema. No, muy bien, muy bien. Excelente. Pastor, Si usted dice seguimos, porque tengo otras muchas cosas que podría hablar con respecto a todas estas cosas. Ahora, permíteme un paréntesis. Hermanos, ustedes pueden entender la necesidad que usted tiene de conocer la verdad. ¿Sí? San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué te hace libre? ¿Qué te hace libre? Venir a un culto. ¿Qué te hace libre? La verdad de Dios. Pero aquella verdad que se introduce en mi corazón, aquella verdad que yo traigo de las Escrituras a mi corazón, esa verdad que yo abrazo, y en la medida que usted conoce la verdad de Cristo, porque conocer a Cristo no es conocer la verdad de Dios, es solo haber tenido un encuentro con Cristo. Pero conocer la verdad tiene que ver, hermanos, con el poder que Dios nos da a través de las Escrituras para vivir una vida libre. En otras palabras, el que no conoce verdad y el que no tiene el interés y no se profundiza en las Sagradas Escrituras, aunque esté en la iglesia, sigue siendo un esclavo del diablo. Y si yo preguntase hoy, levanten las manos, ¿cuántos son libres? Yo sé que yo les haría una segunda pregunta. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? ¿Cuántos años tenemos nosotros en Cristo y seguimos con nuestro pésimo carácter? ¿De qué ha sido libre usted? ¿Cuántos años tengo de estar en Cristo y sigo siendo el mismo murmurador, chismoso, mentiroso y ladrón? Entonces, ¿libres de qué? Pero cuando yo conozco el Evangelio y leo la carta de Pablo a los Efesios, dice Pablo, el que miente, deje de mentir y hable verdad. Cuando me encuentro con esa palabra, solo tengo un camino que seguir en Cristo. Y es, me muerdo la lengua y dejo de mentir y comienzo a practicar verdad. ¿Soy libre de la mentira, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque estoy dejando de hacer algo, pero que no es en mis fuerzas. Es por el poder de la gracia de Dios que me ha dado su Espíritu para poder decir, no miento más. El que roba, dice Pablo, no robe más, sino trabaje para que tenga que dar a los demás. Ese es evangelio. Es ya no robe más, así que den sus ofrendas y sus diezmos, dejen de estarle robando a Dios. Esta es una cuñita nada más. Es más, hago un paréntesis, queridos hermanos, si usted invita a un hermano que no diezma, mire, tenga cuidado, mejor no lo invite. Porque el que no teme robarle a Dios no va a tener temor de llevársele algo de su casa. Así que si lo invita, pele el ojo, y si no, mejor no lo invite, para que esté seguro todo lo que usted con esfuerzo ha logrado. Seguimos. Pastor, creo que como iglesia somos tremendamente bendecidos porque aquí se predica sana doctrina. Tal vez usted tiene toda la vida, ha tenido la bendición de congregarse en esa iglesia todo desde que se convirtió a Cristo. En mi caso personal, yo vengo de una iglesia en donde se predicaba lo de la prosperidad, y cuando uno llega a una iglesia como esta, donde se le predica a uno sana doctrina, como que hay en su mente suceden tantas cosas porque
usted viene con una estructura y de repente se da uno cuenta que las cosas no son como uno creía, es confrontado a una verdad y es muy fácil para nosotros ser seducidos a estas corrientes, ser seducidos a escuchar lo que queremos, ¿verdad? Porque qué bonito es que nos digan cuántos quieren una casa nueva, un carro nuevo, cuántos necesitan un trabajo, y todos levantan su mano y todos van a recoger sobres para yo recibir esa realización de mis sueños. Para hacer un pacto con Dios. Ajá, porque yo voy a hacer un pacto con Dios, entonces a mí me hago un llaverito que dice que yo tengo el favor de Dios y que esa casa yo la voy a tener. Y es que, bueno, no solo existe esta corriente, hay muchas más. La iglesia está siendo amenazada. Usted nos está exponiendo esta mañana de la importancia de escudriñar las Escrituras. Y quisiera hacer un énfasis hacia una corriente, si la podemos llamar así, de los judaizantes, que la hemos estado escuchando últimamente, ha estado resonando ahí. Y ellos fueron una amenaza a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿O existe hoy en día? Y si es así, ¿cómo afecta esta doctrina a una iglesia que no escudriña las Escrituras? Bueno, esta corriente de los judaizantes la podemos ver ya en el primer siglo de la iglesia. De hecho, cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, la vemos presente, el ataque de Pablo la confrontación, del apóstol Pablo hacia los judaizantes de su época. La carta a los Colosenses nos habla también de Pablo en contra de los judaizantes. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, también el escritor de la carta a los Hebreos va en contra, pero una confrontación de las más violentas que hay en las Escrituras con respecto a los judaizantes. Y el movimiento judaizante básicamente en el primer siglo lo que tenía que ver es con desplazar a Cristo de la escena redentora, es quitar poder y facultad al sacrificio de Cristo. Era poner a Cristo no en una posición de que también es Dios, sino como una creación de Dios o como un Dios de segunda clase. Entonces básicamente lo que es el movimiento judaizante del primer siglo también tenía que ver con el hecho de que Cristo está bien, pero necesitamos hacer otras cosas para que la salvación sea perfecta, ¿verdad? O sea, para que se alcance plenamente la salvación. Y eso tenía que ver con volver a las prácticas de los judíos, tales como guardar el sábado, tales como la circuncisión, guardar otras tradiciones, etcétera. En los tiempos actuales existe un movimiento judaizante, sí, existe un movimiento judaizante, pero sería muy difícil ahorita poder explicar detenidamente todo eso, ¿verdad? Pero tal vez baste para nosotros poder identificar por lo menos 3 grupos que hay en este momento. Número 1, el primer grupo, que es un grupo que yo le llamo, pues es un grupo sano, que no son judaizantes, sino que son judíos que han creído en Cristo, pero que ellos practican todavía parte de su cultura sin que esto afecte los principios del Evangelio de Cristo. Y eso está bien por ellos, ¿no? Ellos practican sus celebraciones, etcétera, pero no tienen ninguna afectación hacia lo que es el Evangelio de Cristo. Pero existe un segundo movimiento que son los judíos, ya lo que conocemos como judaizante, que lo que básicamente ellos enseñan a la iglesia cristiana es que Cristo está bien, pero que necesitamos practicar algunas cosas de acuerdo a cómo los judíos del siglo de Jesús practicaron para que realmente el Evangelio pueda obtener en nosotros no solo vigencia, sino que pueda obtener efectividad. Dicho movimiento ha sido y se ha perpetuado hasta nuestros tiempos, y básicamente ya por la década del 70 comienza a ser un movimiento fuerte en algunos países, siendo principalmente establecido en los Estados Unidos, de ahí exportado a Latinoamérica, pero esto se ha introducido en el seno de la iglesia. Y yo creo que la mayoría de las iglesias en Latinoamérica ha caído presa de los judaizantes de este tiempo, que tiene que ver más que todo con el tema de la adoración en los cultos. Básicamente el movimiento judaizante de los últimos tiempos apunta hacia el hecho de la adoración.
Y esto pues se conoce como la restauración del tabernáculo de David, y lo que hace básicamente este movimiento es enseñar que para poder tener una adoración que de verdad sea recta, sea pura, sea espiritual y suba a la presencia de Dios, necesitamos nosotros, la iglesia cristiana, volver a las prácticas de la adoración del Antiguo Testamento. Y ahí pues ya se incluyen las declaraciones, las palabras, llamémosles los nombres santos del Señor, se incluye lo que tiene que ver el shofar, se incluyen las danzas, se incluyen un montón de cosas más. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque hay una iglesia que no está en las escrituras, porque cuando vamos a las escrituras vamos a encontrar la declaración tajante y fulminante del apóstol Pablo diciéndonos que en Cristo todos nosotros estamos completos. Por tal razón no necesitamos ningún tiliche en nuestra vida para poder obtener esa cercanía y una verdadera adoración al Señor, sino que en Cristo nosotros ya hemos sido completos y satisfechos plenamente en Cristo. Entonces, cuando ignoramos todas estas cosas, a todo le decimos amén y a todo lo abrazamos, aun cuando esto esté en oposición a doctrinas tan elementales como la sangre de Cristo, la preeminencia de Cristo, la obra redentora de Cristo, y por ahí pues va un montón de cosas más. Muy bien, hemos estado por ahí mencionando bastante al apóstol Pablo. Sabemos que hay varias cartas escritas por él, pero yo quisiera preguntarle, ya hablando un poco más, o volviendo al programa, ¿por qué empezar con la carta a los Efesios? Ok. Bueno, por el tiempo, y creo que sería prácticamente la última pregunta, pero que requiere tomarnos unos minutitos ya para ir, yo creo, por el tiempo, ¿verdad? Terminando. ¿Por qué la carta a los Efesios? Bueno, cuando comenzamos a leer la carta a los Efesios y a estudiar sobre la carta a los Efesios, descubrimos que la carta a los Efesios goza de un lugar muy particular al resto de las cartas escritas por el apóstol Pablo. La carta a los Efesios es conocida como la carta reina o la corona de las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué se le da ese nombre de la carta reina? Como querían decir, es la carta que está por encima de todo. Porque la riqueza que encontramos en nosotros de la carta a los Efesios no la contiene ninguna de los otros escritos del apóstol Pablo. Así de que escogemos la carta a los Efesios número 1 por la forma en cómo nos enseña y acerca de lo que es la gracia de Dios y las manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo. Por ejemplo, podemos citar rápidamente que cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de la escogencia que Dios ha hecho para con nosotros, de escogernos para salvación. Está hablando acerca de que hemos sido no solo escogidos, hemos sido adoptados por Dios. No solamente hemos sido adoptados por Dios, hemos sido redimidos por Dios. No solamente hemos sido redimidos por Dios, hemos sido aceptados por Dios. No solamente hemos sido aceptados por Dios, sino que Dios nos ha impartido sabiduría, o sea, conocimiento, pero también nos ha impartido inteligencia y es capacidad para orar de acuerdo al conocimiento que Dios nos da. Pero no solamente eso, sino que también Dios nos ha dado herencia juntamente con Cristo, por lo cual somos coherederos con Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre y Él nos ha dado herencia también. Pero no solamente eso, sino que también Dios a través de su gracia nos ha dado al Espíritu Santo de la redención. Y como si eso no fuese suficiente, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la que garantiza y certifica que todas estas cosas que he mencionado son una realidad y le pertenecen al Hijo de Dios. Pero no solamente eso nos dice el capítulo 1. Cuando entra en el capítulo 2, Pablo intencionalmente va a llevar a estos que han recibido la gracia y hacerles una retrospectiva diciéndoles: miren, ustedes fueron y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué está queriendo decir Pablo? No se olviden de quiénes fueron ustedes. Y para poder nosotros magnificar, apreciar y valorar la gracia de Dios, usted y yo tenemos que entender que éramos muertos, estábamos muertos. Pero estando muertos, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. ¿Quién de nosotros puede abrazar un cadáver por 3, 4, 5 días? Nadie.
porque perdono y no quiero herir el corazón de nadie. Puede ser mi madre y la podré llorar, pero ya después de 3 días, pártenla, por más que la ame. Pero Dios, mirándonos nosotros en esa condición, dice, entregó a Cristo por nosotros en esa condición. Pero después de eso el apóstol Pablo no solo habla de quiénes fuimos y de qué es lo que Dios hizo, sino que vamos avanzando en la carta a los Efesios y vamos a descubrir qué es lo que vamos a entrar en esa materia, porque creo que es impresionante lo que Pablo dice. Y es que, hermanos, Dios no solo está interesado en que nosotros recibamos su gracia, sino también en que entendamos que Dios está esperando de nosotros una vida consecuente a esa gracia. Y eso ya es la responsabilidad del cristiano, que va a partir del capítulo 4, cuando Pablo, número 1, establece la responsabilidad de relación entre nosotros, cómo debemos de relacionarnos entre nosotros, y da las razones del por qué. Pero seguidamente avanza y va a hablar acerca de las responsabilidades de los padres para con los hijos, de las madres para con los hijos, pero también de los hijos para con los padres. Pero después va a hablar de la responsabilidad de los trabajadores para con sus patronos, pero de los patronos para con sus jefes, ¿verdad? O sus empleados, perdón, para con sus jefes. Y sigue el apóstol hablando, y ahora va a hablar de la responsabilidad del marido con la esposa, pero va a hablar de la responsabilidad de la esposa para con el marido. Pero después de esto el apóstol Pablo va a aceptar una responsabilidad congregacional, la responsabilidad que todos tenemos. ¿Por qué escogemos la carta a los Efesios? Porque es todo un mapa de la vida cristiana. Ahí es donde encontramos, hermanos, lo que Dios ha hecho, pero lo que ahora nosotros debemos hacer y cómo debemos de conducirnos en la vida práctica en el Evangelio. Por eso es que tenemos ahí la enseñanza de la vida personal en manera de relación, la vida familiar y la vida también laboral y también la vida social. Entonces, cuando entramos a la carta a los Efesios, cuando miramos el despliegue de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, si nosotros no conocemos esa verdad, ¿qué oportunidad tenemos nosotros de vivir una vida consecuente al Evangelio o a la gracia de Dios? No tenemos ninguna, porque lo que no se conoce, ¿cómo vivirlo? ¿No es cierto? Por eso es la invitación a cada uno de ustedes a que nos pueda acompañar a este programa, porque lo único que deseamos alcanzar, hermanos, es poder proporcionar, ¿verdad?, a usted una herramienta, un recurso que pueda ser útil para nuestra vida como cristianos. Muy bien. Realmente el tiempo se nos hizo corto, a mí se me pasó sumamente rápido. ¿Perdón? Teníamos muchas más preguntas, pero bueno, hay una en especial que no quisiera dejar pasar, y ya la última, se lo prometo, pastor. Bueno, si usted es como el pastor, no le crea. 5 minutos. ¿Quién me regala 5 minutos más? Levánteme la mano. Vea, 5, 10, 15, 20. Vea, aquí podemos quedarnos hasta ya. Tenemos todos los minutos que necesitamos para terminar aquí. Dele a ver. Pastor, esta es posiblemente la pregunta más difícil de todas. Después de terminar el programa y usted llega a la calidad de su hogar, donde está su familia, ¿qué es lo que se le apetece comer? Perdón. Cuando usted llega, aquí terminamos el programa, ¿verdad? Por lo general está Isaac, Albert, Jeffrey, usted y yo estamos ahí en la oficina suya. Y usted llega ahí a la calidez de su hogar, está su familia, su esposa, su hijo esperándolo. ¿Qué es lo que se le apetece comer? ¿Qué es lo que se me apetece comer? Bueno, va a depender, porque a veces antes de eso ya he comido, o me traigo aquí unas galletas o algo, y porque pobrecito yo, ¿verdad?, que estoy aquí tan temprano y nadie me trae nada. Entonces yo tengo que traer mi galleta o mis cosas, pero por lo general cuando yo llego y si mi esposa ya tiene listo una comida ya fuerte, entonces yo le entro, porque yo estoy listo para toda buena obra siempre. Pero si no, y si mi esposa no tiene, porque tal vez estaba haciendo otras cosas, entonces yo solamente pues
Le pido que me haga unos huevitos picados, unas tortillitas que ella sabe hacer muy bien. Si hay queso, le doy queso, y si hay natilla, natilla, y eso para mí es suficiente. ¿Sí? Hablando de comida, ¿verdad? Y es que hablando de comida, hablando de escudriñando las escrituras, quisiera contarles, hermanos, que este programa, este precioso programa que es un bebé de la iglesia, este programa al cual amamos realmente, tiene muchas necesidades. Tal vez usted no se da cuenta porque usted nada más se conecta y ve ahí la pantalla, pero ese programa es grabado con celular. Al inicio del programa tuvimos muchas dificultades técnicas, muchos de esos programas lamentablemente tuvimos que cancelarlos en el momento porque no nos daban las herramientas que tenemos, por lo cual en este momento estamos realizando hace ya 2 sábados, cada 15 días, la apertura de una SOA. Tenemos una SOA. Y ahí es para poder recaudar fondos, para poder mejorar el equipo técnico que tenemos, para poder brindarles a ustedes un programa de calidad, porque primeramente es para Dios, que Él es el Padre por excelencia, y merece toda la calidad, y también para ustedes, para que sea bendición, para que usted no tenga esa cosa de que se conectó y que qué pasó, y que si fue Facebook, y que se pasaron a YouTube, que no se escucha, y para nosotros que estamos ahí es complicado manejar eso, sabiendo que todos ustedes están esperando el programa, y no queremos que eso pase, no queremos que esa segunda temporada nos ocurran todas esas cosas, queremos que sea mejor. Entonces es por esto que queremos de verdad pedirle su colaboración. Este próximo sábado tenemos SOA de nuevo, entonces ustedes desde ya pueden hacer sus pedidos. Por ahí anda el menú, ustedes pueden estar atentos, porque de verdad queremos que todos nos colaboren, y esto es por ustedes. Aquí no les vamos a decir que por una ofrenda, un milagro, porque si fuese así sería muy fácil. Aquí esta mañana podríamos recaudar si queremos. Nosotros no les vamos a ofrecer ninguna promesa ni nada así. Somos una iglesia de sana doctrina y por eso pedimos las cosas con amor. Entonces, por favor, colabórennos. Todo eso lo hacemos con mucho amor también para ustedes. Quiero agradecerles su tiempo, el haber estado con nosotros en esta mañana, el haber estado atentos a este tiempo. Quiero darle gracias a usted, pastor, por siempre hacernos caso a estas cosas que queremos hacer, y que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde, y los Bien, dejo con permítame concluir. Bueno, la canción que está escuchando es la canción que va a sonar de fondo en la nueva temporada. Para esta próxima temporada que viene, hermanos, rápidamente quiero que todos ustedes sepan que no solamente estamos pensando en un programa 100% escritural, sino que por supuesto la escritura va a estar presente, pero estamos ideando programas que vayan también hacia la necesidad del adolescente, al hablar a los padres que tienen hijos adolescentes, programas que vayan dirigidos a los jóvenes, programas que vayan dirigidos hasta los adultos mayores. Entonces estamos en esto, y son las cosas que van a venir posteriormente a eso. Lo próximo de todo esto, hermanos, es que yo quisiera finalizar con lo siguiente. Hermanos, los tiempos en que estamos y este año en que estamos pasando es un año muy decisivo, y será decisivo para la vida de la iglesia. Las batallas que vienen, hermanos, no son batallas que se van a librar en la calle, ni tampoco son batallas que se van a librar dentro del seno de una iglesia. Las batallas que vienen, hermanos, a nivel de nuestra vida cristiana y a nivel de la familia, van a tener que ser libradas, sí o sí, en sus propias casas. Entonces la preocupación es, si no hay padres y no hay madres de la palabra, ¿cuál es la esperanza para esas próximas generaciones? No podemos seguir por donde venimos. Tenemos que cambiar y tenemos que volver a la escritura, porque solamente
es allí en la casa donde un hombre y una mujer establecidos va a poder enseñar y va a poder construir una familia para Cristo. También, hermanos, este programa, la intención de esto es poder dejar este programa a las futuras generaciones de nuestra iglesia. De ahí que estamos trabajando con un grupo de jóvenes que se están preparando en esto, porque la idea es que el día de mañana todo este programa sea heredado a los jóvenes. ¿Y por qué a los jóvenes? Porque hoy necesitamos una juventud que pueda tener una respuesta a las próximas generaciones. Pero por supuesto que este programa, hermanos, no será heredado a los jóvenes con grandes habilidades y capacidades. Por lo menos no lo que yo pienso. Este programa no se va a heredar a jóvenes talentosos, se va a heredar a jóvenes cristianos que han demostrado por su vida, su lealtad, sus frutos de conversión y han demostrado lealtad a la iglesia. Ellos son los que tendrán la oportunidad de poder seguir con este programa y llevarlo a escalas mayores, por supuesto, a la que nosotros ahorita pues estamos caminando. Así que yo reto a los jóvenes. Yo creo que este es un tiempo donde cada joven tiene que pensar con seriedad en su vida y en su futuro. Y no hablo de su futuro meramente natural, hablo de su futuro en cuanto a su vida espiritual. Y por supuesto que los adultos también tienen participación dentro de todo esto que queremos llevar a cabo. Así que, hermanos, muchas gracias por el tiempo que ustedes han tenido, por la paciencia. Espero que de alguna forma lo que hayamos dicho pueda causar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, la intención. Así que vamos a dar inicio a la segunda temporada. Este próximo 24, miércoles 24 de marzo, estaremos lanzando nuestra segunda temporada. Y vamos a iniciar con toda una recapitulación de lo que hemos visto en el capítulo 1. Así de que, si Dios lo permite, hermanos, próximo miércoles 24 de marzo estaremos dando inicio a nuestra segunda temporada de Escudriñando las Escrituras. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Y que Dios les continúe bendiciendo a todos.